Violeta, ¿a dónde vamos? Tú dijiste que querías subir la audiencia y eso es lo que estoy haciendo, subir a la audiencia. ¿A una cima de montaña? Sí, vamos a poner la bandera de la República en la cumbre. Así que vamos a llevar a nuestra pequeña república a lo más alto. Sí, haz carne cruda grande, por primera vez. Bueno, nosotros tenemos una cima que alcanzar. Sí. Un 12.000. Un 12.000. Los 12.000 productores. A ver si lo conseguimos como las feministas que clavaron la bandera del sufragismo en una cima. O como los anarquistas que utilizaban la montaña para ocultarse y ocultar las armas para su acción directa. Y como las alpinistas trans ondearon el estandarte rosa, blanco y azul en cada una de las 7 cumbres. Porque no hay no política, todo es política. Como se dicen dos personajes de La montaña mágica de Thomas Mann en un balneario de los Alpes suizos. Y como se recuerda en el libro La bandera en la cumbre de Pablo Batalla, con el que hemos quedado allí, en el campamento base. Bueno, pues a ver si los oyentes les gusta tanto el programa que nos empujan para alcanzar los 12.000. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Alpinistas veganos, alpinistas ciegos, montañeros evangélicos en busca del Arca de Noé en la cima del Ararat. Y judíos ortodoxos estudiando la Torá en las faldas del Everest. Montañeros fascistas, pacifistas, peronistas, liberales, conservadores. Alcanzar la cumbre es no solo un reto deportivo o una proeza física, también ha sido y es una causa política. Desde Lenin hasta Helmut Kohl, de Tolkien a Martin Luther King, han entendido que la montaña es un símbolo de las luchas del ser humano. De la lucha por superarse, por alcanzar las metas más altas, para llevar o enarbolar la bandera de una causa. O para encontrar a Dios allí donde la tierra toca el cielo. Cada cual sube por sus razones. El liberal por la libertad, el fascista para dominar, el comunista para compartir, el ecologista para proteger. Y el capitalismo para vender. Mirad cómo se ha puesto subir al Everest, como el metro en hora punta. Porque la montaña es un púlpito, un refugio, una quimera, una atalaya, un podio desde el que proclamar y en el que proclamarse. Hoy subimos a lo más alto para celebrar una rebelión en la cumbre. Y contaros la historia política del alpinismo. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. La montaña nos reta y nos interpela, nos cuenta y nos sirve para contarnos. Y la cuenta el historiador Pablo Batalla en La bandera en la cumbre, un ensayo apasionante publicado por Capitán Swing. En el que recuerda que el liberalismo convirtió el esfuerzo individual en virtud moral. Y el alpinismo nació de esa misma semilla del mito del ser humano solo ante la naturaleza, superando sus límites. Porque deporte y política son lo mismo, una lucha por conquistar el terreno. Y así hemos conquistado nosotros el campamento base donde Pablo nos estaba esperando para iniciar la ascensión. Crudos días, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, encantado. Oye, ¿qué te llevó a ti a querer escalar todas esas páginas para alcanzar la cima de contar esta historia? Pues es un libro que yo echaba de menos como lector y uno a veces también escribe los libros que le gustaría leer, ¿no? Yo soy montañero desde pequeño, me gusta mucho también leer historias del montañismo, pero siempre me topaba con dos tipos de enfoque, el enfoque deportivo o el enfoque romántico, la historia de un deporte y de unas gestas genéricamente humanas. Cuando Hillary sube al Everest en el año 53 es un pequeño paso para el hombre y uno grande para la humanidad y punto, ¿no? Una especie de Armstrong antes de Armstrong. Y no te cuentan pues los usos políticos que se hizo de eso, ¿no? De Hillary, de Tenzin Norgay también, ¿no? Cómo se convierten ambos en héroes de sus respectivos países, de Nueva Zelanda en el caso de Hillary, que de hecho salen los billetes de $5 porque se convierte en una especie de padre de la patria neozelandesa. Tenzin Norgay contaba con mucha gracia que nunca a nadie le había importado si él era tibetano, nepalí o indio, porque había nacido en una zona fronteriza de estas que habían ido cambiando de manos y de repente era importantísimo saber de qué país era porque los tres países querían convertirlo en un héroe, ¿no? Ajá. O tampoco se cuenta que esa expedición empezó con los sherpas y los porteadores cagando literalmente delante de la embajada británica, delante de la Union Jack que estaba ahí ondeando, en protesta porque los habían puesto a dormir como animales en el suelo de un garaje, sin un cubo para hacer sus necesidades siquiera, mientras
los alpinistas occidentales y Tenzin Norgay dormían en habitaciones cómodas y lujosas en la embajada, ¿no? Esta trastienda política de esas grandes gestas no te la cuentan en estas historias deportivas. Y luego hay el otro enfoque, el enfoque romántico, ¿no? La historia de una evasión, las montañas como un lugar al que vamos a evadirnos, a desprendernos de los conflictos y las cuitas del mundo, las dejamos por un momento en la polis, en la ciudad de la que salimos, y al dejar la polis dejamos también la política. Para mí era evidente que desde el minuto 1 la historia del alpinismo había sido muy, muy política, y a mí me apetecía contar esa historia, ¿no? De qué mil maneras ha sido política la historia del montañismo desde 1786 hasta hoy. Se quejaba Ayuso de que se hubiera politizado la Vuelta Ciclista a España para denunciar el genocidio en Gaza, pero tú recuerdas que el deporte es política, lo estás haciendo ahora, que no hay nada que no lo sea, como se dice en la montaña mágica. ¿Por qué el alpinismo no es solo deporte y tú recoges nada menos que 15 ideologías y 3 religiones? ¿Por qué la montaña es un lugar para las ideas, para las creencias, para las reivindicaciones? La montaña tiene algo, en la parte deportiva, en la parte de deporte que tiene el montañismo, tiene algo que no tienen otros deportes. Tú si estás jugando un partido de fútbol, de baloncesto o corriendo una carrera, en el momento en el que te agotas, en el que te sientes exhausto, puedes coger el balón bajo el brazo y volver a casa, ¿no? Parar a mitad y volver a casa. En la montaña no, en la montaña, a mitad de una subida, por exhausto que estés, tienes que buscar fuerzas donde parece que no las hay y subir o bajar, sea lo que sea, aunque sea para bajar, tienes que seguir esforzándote, ¿no? Y buscar fuerzas donde parece que no las hay, y en ese sentido la montaña es un lugar para la superación, para trascender los límites de lo humano, etcétera, que por lo tanto ha sido muy interesante para cualquier ideología. Todas las ideologías modernas tienen de un modo u otro una idea del ser humano nuevo, el ser humano ideal, utópico que aspiramos a construir, y la montaña puede ser un yunque para forjarlo, ¿no? Y también la montaña tiene algo que siempre vieron las religiones en ellas, ¿no? En las religiones de todo el mundo, las montañas siempre pasan cosas especiales, ¿no? Son un lugar sagrado de una manera u otra, un lugar en el que viven los dioses, en el que pasan cosas mágicas. La subida a la cumbre también es una subida hacia la gracia, hacia Dios, hacia el cielo, y todo esto se recicla en la edad moderna y todas las ideologías lo hacen para volver a convertir las montañas en un lugar sagrado, un lugar en el que pasan cosas especiales y en un lugar en el que nos convertimos en una especie de ángeles que trascienden los límites de lo humano. Bueno, como montañero supongo que estás preparado para la ascensión. Sí. Porque vamos a ir subiendo a las distintas cimas que propones en la bandera en la cumbre. En el siglo XIX, aristócratas, hombres de ciencia o militares comenzaron a subir a las montañas, como estamos haciendo nosotros ahora, para medirlas y medirse. Era la época del triunfo del hombre sobre la naturaleza. Pablo, ¿por qué ese deseo liberal del hombre buscando un fin superior llega al alpinismo y con qué historia lo ilustrarías? El liberalismo es dos cosas. Por una parte es la épica del individuo autosuficiente que con sus propios medios, su propia audacia hace cosas increíbles y trasciende esos límites de lo humano. Eso es lo que el liberalismo dice que es la libertad individual, ¿no? Tú puedes ser lo que quieras ser si tienes talento para serlo. Pero luego está lo que el liberalismo es realmente, ¿no? Y por ejemplo, alpinistas liberales británicos del siglo XIX tenían esa épica, estamos haciendo una gesta individual, pero también eran soldados del imperio, que en montañas que el Imperio Británico había adquirido, en esas colonias había montañas, estaban las montañas más altas del mundo y esas montañas había que explorarlas. Esas colonias había que explorarlas en general, y la exploración de las montañas la llevan a cabo los montañeros, que son los valientes que se adentran en las zonas más difíciles, las mapean, hacen mapas, miran a ver qué recursos hay, qué gente hay, cómo se pueden explotar esos recursos, cómo se puede explotar a esa gente, y suben a las montañas porque están ahí, como decía George Mallory, también para hacer una gesta romántica, bonita y eso, liberal, pero también para rendir frutos a ese imperio. Y el liberalismo también es eso, ¿no? De puertas para dentro de los estados-nación, mapearlos, estudiarlos, ver qué recursos hay. El primero que explora bien los picos de Europa es Casiano de Prado, y Casiano de Prado es un geólogo, es alguien que quiere ver qué recursos hay y dónde se pueden hacer minas. El liberalismo también es catastrar la nación, poner vértices geodésicos en las cumbres de las montañas, y eso a veces es una empresa muy épica. La primera historia del libro es del Mulhacén, del vértice geodésico que se coloca ahí para hacer pues una triangulación trigonométrica en un proyecto que hay con varios países de mapear todo el Mediterráneo y demás, colaborando con franceses que también están en Argelia, al otro lado del Mediterráneo. Y es una empresa épica, ¿no? Con unos carros que van subiendo ese vértice, enfrentándose a tormentas. Hay un rayo que de repente destroza todos los instrumentos metálicos científicos que tienen ahí arriba. Tiene esa épica del hombre que conquista la naturaleza, pero también tiene un interés de eso, nacional, ¿no? Hay que mapear esto para ver bien cómo podemos explotar todos los recursos que tenemos. Pues hablando de naciones, vamos a seguir ascendiendo hacia la cima del nacionalismo. ¿Tú
Tú cuentas que, por ejemplo, en Italia se montó una expedición a toda prisa cuando se enteraron de que un inglés, Edward Whymper, quería subir a su monte más alto. También pasó en Asturias con el Naranjo de Bulnes, ahí no ganaron los británicos. ¿Por qué esa carrera por conquistar los picos antes de que lo hiciera el de al lado? ¿Cómo el nacionalismo se subió a la cumbre? Sí, pasa a la vez en muchas partes. Efectivamente, el Naranjo de Bulnes, el marqués de Villaviciosa, Pedro Pidal, lo sube porque ha escuchado que hay unos ingleses que quieren subirlo y él no puede tolerar que sean unos pérfidos de la pérfida Albión los que suban por primera vez a esa montaña. Tiene que ser un español, se propone hacerlo él, contrata a su Sherpa, que es el Cainejo, y suben juntos, ¿no? Una expedición además muy difícil porque no suben precisamente por la cara fácil y además se les olvida la cuerda. O sea, que hacen un free solo 100 años antes de que existiera el concepto, ¿no? Pero es que a la vez en Eslovenia, los eslovenos que en aquel momento pertenecen al Imperio Austrohúngaro están viendo que sus montañas en los Alpes Julianos son alemanes los que las están subiendo, los que las están nombrando también. Los nombres de las montañas también pueden ser una cosa muy política. Llaman a esas vías que abren vía bávara, vía no sé qué, nombres alemanes, y dicen, ¿no? Les pica el orgullo patriótico y deciden ser ellos los que suban por primera vez sus propias montañas, ¿no? Y efectivamente Whymper es el primero que sube el Cervino, un inglés. El Cervino fue un poco el Everest del siglo XIX, ese reto de subirlo fue el gran reto del siglo XIX. Y hay unos italianos que están subiendo a la vez. Whymper tiene un guía italiano que le da información tramposa y falsa para ver si lo desvía y son sus compatriotas los que llegan. Esta pugna también a veces es con trampas, es con bulos, porque lo importante es que la patria llegue la primera a ese reto que se ha propuesto. Y hablando de patrias, el alpinismo nació en Francia, en el Mont Blanc, en 1786, ¿recuerdas? Pero los alemanes y sobre todo los británicos encabezaron la conquista de los picos del mundo. ¿Cómo se los reparten? Los 14 8000, por ejemplo, es una historia así de naciones que se las van repartiendo. Los franceses son los primeros en subir un 8000 en Annapurna en el año 50. Además es una expedición con 12 miembros que se reclutan de toda Francia. Se coge a los mejores alpinistas de Francia, que vienen de todas partes, ¿no?, de Francia, pero no solo a los mejores alpinistas. Herzog, que es el que lidera la expedición, no es un gran montañero, es un montañero mediocre, pero tiene dotes de mando, carisma y demás, y esto también es una empresa militar, ¿no? Pero luego otros picos van siendo conquistados por otros países. El K2 es una gesta italiana en este caso, y después de que se produce hay un furor K2 en Italia, se venden chicles K2, hay una película que tiene millones de espectadores sobre la expedición en Italia, hay toda una serie de merchandising del K2 y un entusiasmo K2 en Italia, ¿no? El Kanchenjunga es británico. Se decide como de, oye, si esto lo han pillado los alemanes o los italianos, nosotros vamos a pillar este que todavía no lo ha subido nadie, ¿no? Sí, no es que se lo repartan directamente en la conferencia de Berlín, de repartir la tarta, pero sí que todos procuran ser los primeros en algo. Bueno, a vosotros no os cuesta nada subir la montaña, a mí me está costando. Porque porque yo voy el primero de la cordada tirando de vosotros. Y vale, no será porque practiquemos poco, ¿no?, en el gimnasio, no tiene que ver. No es por eso. Así que vamos a seguir subiendo, porque si los nacionalistas subían montañas para mostrar superioridad, si hay alguien que se cree mejor que nadie, ese es el supremacismo. En Alemania, los camisas pardas van a la montaña aguijoneados por la pulsión tanática que les caracteriza. El alpinismo nazi exalta el peligro y la tragedia. Ataca por la cara más abrupta, por el corredor más inestable y expuesto. El premio puede ser tan excelso como estrenar la mano guía del Reich. Escuchamos a Hitler inaugurando los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, donde el nazismo era consciente del poder del deporte para unir a las masas en torno a una idea. Y querían formar cuerpos duros, mente obediente, el sacrificio, el riesgo, todo ello formaba parte de la educación del nuevo hombre alemán. Llegaron a subir montañas con esvásticas en la mochila. ¿Hasta qué punto, Pablo, ese imaginario estético de la montaña ayudó a consolidar el mito de la pureza de la raza aria? Hitler se obsesionó con el Nanga Parbat, sí. Se obsesionó con que los alemanes, la raza aria, fuera la primera en conquistar un 8000. Escogieron el Shisha Pagma por el Nanga Parbat por una serie de razones que explico en el libro. Que está en Pakistán. Está en Pakistán, vale. Sí, y la convirtieron en lo que llamaban la montaña del destino de los alemanes. O sea, Hitler le dijo a la mejor generación del alpinismo alemán: o subís o no volvéis, y no volvieron. O sea, hubo varias... Claro, murió allí toda una generación de alpinistas, ¿no? 26 tíos de los mejores alpinistas de la historia murieron ahí en sucesivas expediciones que se lanzaron, y que cuando se topaban una tormenta, una avalancha, una dificultad, no daban la vuelta, ¿no? O sea, seguían porque el Führer les había dicho que había que seguir, claro. Y también tenían esa ilusión de, como decía uno de ellos, de conseguirlo y estrechar la mano del Führer, ¿no? O sea, ese sueño de estrechar la mano del Führer
también los movía. Resultó que la raza aria no era superior a la montaña, por lo menos. Para nada, ¿no? Y en el fascismo italiano, por ejemplo, otra cosa que pasó fue que se elaboró una lista de los deportes más fascistas. Y había como 3 divisiones, los deportes muy fascistas, los bastante fascistas y los ni fascistas ni no fascistas, ¿no? Y entre los más fascistas estaba la montaña, estaba también el atletismo, había una serie de ellos, el fútbol también, que eran los que mejor te preparaban para la vida militar, ¿no? Y la montaña también tiene esto de foguearte para la futura guerra que los fascistas deseaban, ¿no? Y el alpinista nazi no era solo un deportista, lo dices, era un modelo moral, alguien que aceptaba el dolor, la jerarquía y la muerte como pruebas de pureza, como Heinrich Harrer, un alpinista alemán que en 1938 aseguró haber escalado la cara norte del Eiger, un pico de 4.000 metros, solo para poder ver al Führer. Sí, eso es, sí. Y ese culto de la muerte, sí, o sea, no es ya solo que acepten la muerte, que acepten el sacrificio, sino que lo buscan deliberadamente. Georges Bataille, el filósofo, decía que el fascismo era una comunidad para la muerte, ¿no? Con guiones entre las palabras, comunidad para la muerte, culto a la muerte, novios de la muerte, como dice aquí la Legión, ¿no? Claro. Bueno, pues desde esta cima, no sé vosotros si la veis como yo, se ve la ideología opuesta. Los soviéticos suben a las montañas no porque estén ahí como los millonarios occidentales, sino para algo. Instalar una estación meteorológica, tomar datos, recoger muestras para alguna investigación geológica o al menos para desacreditar supersticiones de etnias atrasadas que siguen creyendo que los montes son morada de dioses vengativos. Los conservadores veían la montaña como un coto privado para burgueses y aristócratas, pero el movimiento obrero también quería subir. En la Unión Soviética, el alpinismo fue una metáfora de utilitarismo obrero y solidaridad. Nadie llega a la cumbre si el otro cae y las expediciones son numerosas, colectivas. Pablo, ¿hasta qué punto fue así? ¿Hasta qué punto ese alpinismo fue utilitarista, por un fin mejor, por el progreso? Sí, había la idea del alpinismo soviético, o sea, hemos hecho una revolución que viene a cambiarlo todo y tenemos que cambiar también el alpinismo. El alpinismo comunista, socialista, no puede ser igual que el burgués, tiene que ser lo contrario. Y entonces, si el burgués es individualista, el nuestro tiene que ser colectivo, meter cuanta más gente en la cima mejor. Si en una cima caben 5 personas, 5, y si caben 500, 500, ¿no? Una manifestación del cuarto estado, ¿no? Como el cuadro este hacia las alturas, ¿no? Les ponen también nombres muy curiosos a las montañas, que son pues Pico Lenin, Pico Stalin, Pico Comunismo, pero también Pico del 20 Congreso del Partido Comunista de Azerbaiyán. Poquito largo. Sí. Pico de los tractoristas de Alma-Ata o lo que sea, ¿no? O sea, nombres así curiosos. Y también dicen, el alpinismo comunista no puede subir a las montañas simplemente porque están ahí, no puede tener esa futilidad romántica, sino que tiene que ser algo. Entonces todas las expediciones que se organizan llevan algo, una estación meteorológica, van a hacer una prospección geológica o simplemente van a demostrar a la gente que vive abajo, en el Cáucaso, en comunidades todavía muy tradicionales, que ahí arriba no viven los dioses y los diablos en los que siguen creyendo. Un poco aquello de Gagarin cuando va al espacio y dice, no veo ningún dios aquí arriba, ¿no? Pues decir lo mismo, pero en las montañas. Entonces, esas expediciones que se organizan, los que las lideran no dejan de tener una pulsión individual, de reivindicar tu propio nombre. Los hermanos Abalakov, por ejemplo, fueron dos de los grandes alpinistas soviéticos, pero tienen que inventarse algún propósito utilitario que muchas veces es simplemente, pues eso, algo que llevas en la mochila para cumplir el expediente, pero tú lo que realmente quieres es eso, es reivindicar tu propio nombre. Y luego pasan cosas también muy locas, ¿no? En la época stalinista, como que montañas que habían sido coronadas por primera vez por un alpinista que luego es purgado por motivos políticos pasan a ser oficialmente vírgenes. Esta persona no existió en la historia y esta montaña hay que volver a ser virgen, ¿no? Y en alguna de esas subidas, en alguna de esas mochilas, tienen que llevar, por ejemplo, enormes bustos de Stalin que arrastran cumbre arriba. Alpinistas que perdieron extremidades o que simplemente no pudieron con esas estatuas y las terminan abandonando. Sí, que se quitan los guantes para poder manejarlas mejor y entonces acaban teniendo congelaciones, o hubo unos que sí, que se toparon con una tormenta en el Cáucaso y no podían seguir y dijeron, nada, dejamos aquí el busto de Stalin bien señalizado, volvemos en cuanto podamos, una semana después, 15 días después o cuando sea, y lo subimos. Fueron todos al gulag por haber dejado él. Esto era un poco lo mismo, ¿no? O subís o no volvéis en este caso y claro, efectivamente muchos no volvieron. Es que hasta qué punto se convirtió esa liturgia política de la montaña, pues convirtió a la montaña en otro altar del poder soviético. Claro, sí, al final todo poder convierte las montañas en su altar, ¿no? Y de eso también va el libro. Son 18 ideologías y todas han intentado convertir las montañas en sus altares. En el momento en el que aparece un movimiento político en la ciudad, impacta inmediatamente en la montaña y corre a las montañas a
clavar su bandera y a pregonar sus reivindicaciones. Y también hay a veces una pugna por apropiarse la montaña. Por ejemplo, hablabas del movimiento obrero antes. A finales del siglo XIX también surgió un alpinismo socialista vinculado a los partidos y los sindicatos socialistas que empezaba a llevar obreros a la montaña y que gritaban Bergfrei en Austria, montañas libres. Se lo gritaban a conservadores que querían que la montaña siguiera siendo coto privado de burgueses y aristócratas, que era lo que había sido siempre, y que empezaron a escribir toda una literatura de desprecio de estas muchedumbres horteras que vienen aquí con costumbres despreciables, democratizantes, compadrean con los guías, dejan que los guías duerman en las camas de los clientes cuando quedan libres y no en un jergón en el suelo que es donde tienen que dormir, o suben artificialmente el precio de los refugios para que los obreros no puedan permitírselos. Refugios en los que a lo mejor 20 años después aparece un cartel que dice judíos no. O sea, hay esa pugna siempre por quién tiene derecho a estar aquí, ¿no? Pues hablando de montañas libres, hablemos de Libertadores. ¿Estáis dispuestos a subir a otra cima? Venga. Esta sí. A escalar otra ideología. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Ese pelire lassù in montaña y me enterrarás allí en la montaña, cantaban los partisanos italianos en el Bella Ciao, porque sus batallones también usaron y se refugiaron en la montaña, como los comunistas españoles, con el batallón del Guadarrama a la cabeza, o los anarquistas que vieron en la sierra un territorio, bueno, pues con libertad y sin jerarquía y con mucho terreno para esconder. Pablo, en los años 30, grupos libertarios de Cataluña, del sur de Francia, organizaron sus propias excursiones, campamentos y publicaciones. ¿Era la utopía libertaria la naturaleza para ellos? Sí, la naturaleza fue importante. En el capítulo sobre anarquismo no hablo solo sobre Cataluña, pero la mayor parte del capítulo es sobre ese anarquismo catalán precioso de los años 20 y 30, que tenía todo un mundo de asociaciones alrededor, no era solo un sindicato, no era solo la CNT o la FAI, sino que había un mundo de asociaciones alrededor que también eran montañeras y excursionistas, y todas practicaron la montaña. Todos los anarquismos, porque anarquismos también hubo muchos, cada ideología también es compleja, practicaron la montaña, y entonces los anarquistas iban al monte, a los Pirineos en este caso, a practicar el esperanto, a despelotarse, a tomar el sol en pelotas, a practicar el amor libre, pero también a buscar cuevas para esconder las bombas. Unos de los nuestros. O pasos militares por los que escapar a Francia de la Guardia Civil, el Somatén o la Mili, ¿no? La montaña no es ya solo que en la montaña también se haga política igual que en la ciudad, sino que a veces la política que no puedes hacer en la ciudad porque en la ciudad te matan, en la montaña encuentras refugio, y eso también son los montañeros a la fuerza, que son los maquis, ¿no? Que se refugian en cuevas en las que pueden sobrevivir y desde ellas siguen luchando por su causa. Y efectivamente Bella Ciao dice la sui montaña, ¿no? Allí en la montaña es donde liberaremos el país, y Pietro Calamandrei, uno de los padres de la Constitución italiana, decía: para homenajear la Constitución tenemos que venir a las montañas, que es donde nació, ¿no? Nació con los partisanos luchándolo en las montañas, cosa que no pasó en España, por desgracia, aunque se intentó, y hay cosas ahí. A mí hay un momento que me parece increíble, épico, y que deberíamos estar hablando todo el rato de él, haciendo obras de arte sobre él, libros sobre él, que es esa invasión guerrillera del Valle de Arán, sí. ¿no? Ese intento de invadir es absolutamente quijotesco y disparatado. Lo cuenta en pero parte maravilloso. Almudena Grandes en una de sus novelas. Es verdad, sí. Sí, en Inés y la alegría, si no recuerdo mal. Aparte del naturismo que practicaban, hablas del impulso naturalista de los anarquistas. ¿Fue la primera visión ecologista de la montaña? Posiblemente, sí. O sea, los anarquistas, por ejemplo, también fueron los primeros veganos, y en el libro también aparece el alpinismo vegano, que es una cosa que parece reciente. Es verdad que el vegetarianismo o el animalismo en general ya es un poderoso movimiento de la edad contemporánea, y hay partidos vegetarianos, animalistas, con representación en parlamentos, pero los primeros en hacerlo fueron los anarquistas. También había esa filosofía así de reconexión con la naturaleza. Los anarquistas podían ser la gente más violenta del mundo o la gente más pacífica. Eso también es curioso, ¿no? La bomba en el liceo, o eso, vegetarianos, la armonía universal, bueno, la paz, el poder de la paz y de la no violencia, bueno, y tal. Si os parece, podríamos tomar un poco de respiro aquí, que aún queda lo más difícil. Vale. Nosotros tomamos algo de aire, pero Carne Cruda nunca para. Carne Cruda tiene su propio estudio de radio, pero no ha parado de viajar. Hemos estado en Barcelona, Barcelona, com esteu? Bilbao, Arratsaldeon, crudas tardes, Valencia, vosaltres com esteu? Las Palmas, Gran Canaria, crudas tardes, Saúl, ¿cómo estáis? Pamplona, A Coruña, Cáceres, Pontevedra, Teruel. Espera, ¿y qué pasa con Sevilla, León, Albacete, Málaga, Santander, Badajoz, Murcia? Que no nos llaman.
Si celebráis un congreso, jornadas, charlas o cualquier evento en el que pueda sonar carne cruda, llamadnos. Haremos un programa en directo con público en el que hablaremos de lo que os importa en vuestra ciudad, pueblo o barrio. Con entrevistas, humor y actuaciones musicales. Escribe a publi@carnecruda.es y pídenos presupuesto. Queremos una gira carne cruda. Salud y República, y que la radio... Podéis sacarnos de nuestro estudio y así aprovechamos para que esté libre y vengáis otros a grabar a la República Independiente de la Radio. Si queréis hacerlo, si queréis hacer aquí vuestro podcast, escribid a publi@carnecruda.es. Bueno, Javier, ¿seguimos? Yo estoy un poco cansado, ¿eh? Bueno, pues nada, voy tirando yo como han hecho tantas mujeres en la historia. No, hombre, aquí vamos detrás los hombres, que hay que apoyar esta causa. Porque además de la montaña física, el feminismo ha tenido que subir otra mucho más alta, la del machismo. A principios del siglo XX, las estadounidenses Annie Smith Peck y Fanny Bullock rivalizaban en lo alpinístico. Pugnaban por el récord de la montaña más alta escalada hasta entonces por una mujer. Bullock atacaba a Peck, por ejemplo, por usar pantalones. Pero ambas militaban en la causa sufragista y clavaron u ondearon en varias ocasiones una bandera que decía voto para las mujeres en las cimas de los picos que conquistaban. Enemigas en lo accesorio, trabajaban en pos del mismo objetivo, colaboraban en lo esencial, sin necesidad de preacordarlo explícitamente. Una mujer en una cumbre es en sí mismo un mensaje político. ¿Por qué ese gesto fue tan importante para el alpinismo femenino y qué nos dice esa colaboración de la manera en la que las mujeres usaron la montaña para pedir igualdad? Ambas viven a finales del siglo XIX y principios del XX en un momento en el que la prensa ya empezaba a llevar fotos y convierten sus gestas alpinistas en un mensaje político también. Clavan esa bandera, a esa bandera se le hace una foto en la que pueden salir ellas o no, y esa foto en sí misma es un mensaje político porque dice, si a este pico de 6.000 metros o los que sea ha llegado una mujer, es que las mujeres no son el sexo débil, son un sexo igual de fuerte que los hombres y por lo tanto merecen el voto que se les está negando porque supuestamente son más débiles. Para mí también fue muy curioso descubrir en el proceso de documentación para este capítulo cómo la montaña había sido un proceso no solo de un lugar no solo para hacer la reivindicación feminista, sino para adquirir la conciencia feminista. Mujeres que eran débiles, enfermizas, que siempre estaban malas, a las que su médico en un momento dado les recomendaba que fueran a los Alpes a respirar el aire fresco para fortalecer los pulmones y todo esto. Iban, lo hacían, empezaban a dar paseos, aquello les gustaba, los paseos eran cada vez más largos, acababan subiendo al Mont Blanc y descubrían que no solo no eran mujeres débiles, sino que eran mujeres muy fuertes, a las que era el encierro doméstico lo que las debilitaba. Entonces con la montaña adquieren conciencia, para empezar, de que ellas no son una persona débil y después eso se puede convertir en una conciencia feminista de no somos el sexo débil en general, ¿no? Pero lo primero es darte cuenta tú y para eso también sirvió muchas veces la montaña. De hecho, cuentas que los conservadores se burlaban con crueldad de esa debilidad de las mujeres y de las primeras alpinistas, incluso desde la prensa. ¿Cómo se enfrentaron ellas a esa sociedad que las consideraba incapaces incluso de respirar el aire de la altura? ¿Y qué historia destacarías en ese sentido? Mira, me contaban ayer en La Villana, en Vallecas, una de las socias, ¿no? de La Villana, que es escaladora, cosas de la escalada. Yo el mundo de la escalada lo conozco menos que el montañismo propiamente dicho. Esa parte técnica no la conozco menos, pero me decía, muchas veces una mujer hace una vía de 6º grado, pongamos, y como es una mujer se la ponen de 5º, ¿no? Si lo hizo una mujer será que no es de 6º grado, tendrá que ser de 5º, ¿no? Objetivamente es de 6º grado, pero te rebajan eso, ¿no? Y también ha pasado muchas veces en la historia del alpinismo que alpinistas hombres dijeran que en cuanto una mujer había subido un determinado pico muy difícil, pues ese pico perdía interés, ¿no? O sea, si lo subió una mujer será que tan difícil no era, ¿no? Entonces nos vamos a ir a otra parte a buscar la épica montañera, ¿no? Bueno, pues hablando de grupos de mujeres alpinistas, Violeta, ¿te pones las gafas? Sí, ahora mismo, venga. Las gafas violeta. Las gafas violeta. Para seguir mirando hacia arriba. Porque precisamente hubo un grupo de mujeres cansadas de ser guiadas históricamente por hombres y en 2018 decidieron fundar el Club La Mullerada en Asturias. Hoy son más de 200 y Noelia Ordieres es una de ellas. Noelia, crudos días. Crudos días, ¿qué tal estáis? Qué bien acompañados estáis hoy ahí, ¿eh? Hombre, ¿Y tú, y tú con el fondo de montaña, madre mía. Qué bien, Aquí ¿eh? tenéis
el Pico Urriellu aquí, ¿Sí? porque yo dije, ya que me voy a ir a hablar de montaña, qué mejor sitio para hacerlo que desde los picos de Europa. Maravilloso, ¿Cómo se lo maravilloso. preparan todas las mujeres, de verdad? ¿Qué es exactamente y por qué sigue siendo necesario un colectivo como la Mullerada? Qué gran pregunta, ¿eh? Siempre nos hacen la misma pregunta, allá donde vayamos. En el campo base del Pico Lenin ya me hacían esa pregunta porque necesitamos un club solo de mujeres. Pues seguimos necesitando espacios como la Mullerada. La Mullerada se crea a raíz de un grupo de amigas que quedan para escalar, ¿no? Y a partir de ahí nos damos cuenta de que, o se dan cuenta estas primeras compañeras, que hay muchas mujeres que necesitan esos espacios para salir a la montaña, ¿no? ¿Por qué? Porque históricamente los grupos de montaña están liderados por hombres, ¿no? Y nosotras siempre acabamos asumiendo ese papel secundario de ser guiadas, de ser acompañadas, ¿no? Y llega un momento en el que te das cuenta que no eres independiente en la montaña, que no eres autónoma, ¿no? Entonces la Mullerada nace un poco con ese objetivo, es decir, que todas las compañeras que forman parte del club, ahora somos ya 240 mujeres aquí en Asturias, la intención que tenemos es crear redes para ser más autónomas en montaña, ¿no? Y es un poco a lo que nos dedicamos dentro de la Mullerada. Ahora mismo estáis haciendo, por partes, pero un viaje solidario al Atlas, en Marruecos, donde queréis conseguir ascender los 9 picos de más de 4.000 metros que existen en la cordillera. ¿Cómo va ese proyecto? Bueno, pues ese proyecto le queda nada. Ese es un proyecto que surge de socias de la Mullerada, yo entre ellas, que iniciamos hace un par de años ya, y que forma parte de algo que tiene el club que se llaman los matrocinios, que es empujar a compañeras con una pequeña ayuda económica, muy pequeña, pero que lo que busca es fomentar esa autonomía, esa capacidad que tenemos para desarrollar proyectos tanto en Asturias como en otros sitios. Tenemos compañeras que están, por ejemplo, equipando vías, que equipar vías de escalada es algo que es mayoritariamente masculino, ¿no? Entonces tenemos unas compañeras que uno de sus proyectos, por ejemplo, es ese, ¿no? Es equipar distintas vías de escalada aquí en Asturias. Pues nosotras el proyecto que desarrollamos es, bueno, hacer una extensión a todos los 4.000 del Atlas marroquí. Y este año nos queda uno, en principio, que ya estamos ahí manejando a ver en qué fechas nos vamos y en qué momento terminamos esta aventura. Con ese tipo de aventuras queréis responder a declaraciones como ya están estas por ahí, van a tener que salir helicópteros a buscarla. Esto que se cuenta en el libro, ¿os lo han dicho a vosotras? Nos lo han dicho, nos lo han dicho. Y tenemos una pregunta, fijaros, la primera gran salida, ¿no?, del club, que es el Anillo de Picos, es una ruta circular que hacemos por Picos, que ahora es bastante conocida entre montañeros y montañeras. Pues la primera vez que hacemos esa ruta salimos 19 mujeres, ¿vale?, del club a hacer esa ruta de cuatro días, y entonces alguien nos pregunta ¿dónde vais solas? Entonces, claro, se nos queda esa cara, ¿dónde vamos solas? 19 mujeres, 19, ¿eh? ¿no? Ese ¿dónde vamos solas? Porque no hay un hombre que nos esté acompañando y nos guíe. Eso nos sigue pasando a día de hoy. Todas en el club tenemos alguna anécdota de estas características. ¿Sabéis lo que es un jito? ¿No? Que son estas montañitas de piedras que van indicando Sí. los senderos en el monte, ¿no? ¿Sabéis a dónde vais? Estáis de verdad ahí arriba, hace mucho frío, les dijeron ya en Madre mía. 1974 a Elvira Sataeva y al resto de las compañeras cuando hacían la primera ascensión al Pico Lenin, ¿no? Es decir, desde los inicios de la historia se nos pregunta dónde vamos porque no vamos acompañadas de un hombre. Pues tú, Noelia, te vas a nada menos que al Pico Lenin, que son 7.134 metros, en Kirguistán. Como me encantaría a mí ir a ese país. Solo por el nombre. Invitadas. Sí, que esa zona... Era un sueño que tenía precisamente por la historia que conocí de las soviéticas, de las primeras soviéticas, mujeres soviéticas que hacen el Pico Lenin, que es una historia que está muy olvidada, bueno, pues lo que nos suele pasar a las mujeres, ¿no? Que acabamos quedando ahí entre un montón de papeles que nadie se atreve a levantar y nuestra historia son silenciadas, ¿no? Y a estas mujeres que son, como digo, el primer equipo feminista femenino de soviéticas en escalar el Pico Lenin en el 74, descubro eso a través de un libro de Arantxa López Marugán, Mujeres en la Cumbre, y me pica la curiosidad, y yo que soy montañera sin miedo a la muerte también, como contabais antes en alguna de los capítulos del libro de Pablo, bueno, pues decido preparar esa expedición y viajar. Y viajo este año, es en agosto, es una expedición que dura los 25 días y un poco siguiendo esas huellas de estas primeras mujeres soviéticas. Además, bueno, la historia es muy interesante, la cuenta un poco Pablo en el libro, y me encuentro con ellas de manera literal porque ellas están enterradas en el campo base del Lenin, en la pradera Edelweiss,
tienen allí, cuando consiguen bajarlas, porque ellas fallecen todas en la cumbre, en un ejercicio de sororidad, o eso queremos creer, ¿no? También, ¿no? Pero sí que hay declaraciones que así lo atestiguan, que en un ejercicio de sororidad deciden no dejar solas a las compañeras que están empezando a encontrarse mal y acaban falleciendo todas, ¿no? Es verdad que hay una serie de condicionantes que hace que esto suceda así, precisamente porque tenían los ojos de todo el mundo puestas en ellas y también de la propia Unión Soviética, ¿no? Es decir, era el primer equipo femenino, se les había dado un permiso especial para subir, en ese año, el 74, era la primera vez que se abrían las montañas del Pamir para el resto de expediciones internacionales. Bueno, había una serie de circunstancias que hacían que tuvieran toda la presión del mundo encima, y esa presión, yo siempre lo digo cuando hablo de esta historia, a ellas las mata el patriarcado. Claro. Las mata el patriarcado, ¿no? Y entonces ellas mueren en la cumbre. Y yo, siguiendo la estela de esa historia, llego a eso, ¿no? A hacer el Lenin este año, conseguimos hacer cumbre, una satisfacción para una persona como yo, que no soy alpinista, soy aprendiz de alpinista, ojalá algún día lo llegue a ser de verdad. Pero sí, hago cumbre en el Pico Lenin, bueno, un poco por mí y por todas mis compañeras. Compañeras de las que soy heredera, muchísimas gracias por contarnos esta historia y por dejarnos un ratito escalar con la mullerada. Noelia, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Un abrazo. Historión. Sí. Vamos a seguir subiendo, que ya casi alcanzamos la cima. Las mujeres subieron a las cumbres para conquistar su propio cuerpo, pero los pueblos colonizados, como los Sherpas del Himalaya, llevaban décadas cargando con el peso de otros hasta que dijeron basta. Una de las historias que cuentas en tu libro, Pablo, es la del alpinista neozelandés Edmund Hillary, el mítico Hillary, y su Sherpa nepalí Tenzing Norgay, que fueron los primeros en alcanzar con éxito la cima del pico más alto, el Everest. No hay hoteles libres en Katmandú y el embajador británico Christopher Summerhays ha acondicionado unas habitaciones para Edmund Hillary y sus compañeros. La Union Jack ondea ante la mansión, en la que un establo se ha reconvertido recientemente en garaje. Y en el desnudo suelo de esta nueva construcción duermen los 20 Sherpas. Para ellos no hay ni siquiera retretes, solo un suelo y un techo. Indignados, salen del garaje, se colocan delante de la mansión, se bajan los calzones, se acuclillan y a la vista de los alpinistas británicos y neozelandeses y del espantado staff de la embajada, vacían sus intestinos. En el relato oficial de la conquista del Everest no se contará que empezó con los Sherpas cagando ante la embajada en protesta por ser tratados como animales. Esto ocurrió en 1953, al principio de esta charla lo comentabas, aquella huelga fue algo más que un conflicto laboral, fue uno de los primeros gritos anticoloniales de la edad moderna, porque también hay jerarquías en la montaña. Sí, también es interesante cómo gestionó esto Tenzing Norgay, porque Tenzing Norgay sí que le pusieron una habitación y él contaba después que se sintió como dentro de un sándwich, entre dos pulsiones. Por una parte, el deseo de defender a sus compatriotas, a gente con el mismo color de piel a la que se estaba maltratando de esa manera, pero por otro, el deseo de agradar a sus sahibs, a sus señores, pero no solo eso, sino su propia ambición. Él también tenía la ambición de subir a la cumbre junto con Hillary, como así sucedió, y él también necesitaba la obediencia de esa gente, ¿no? Con lo cual estaba ahí en ese eterno dilema endiablado de los mandos intermedios, ¿no? De los jefes de planta del Corte Inglés, ¿no? Y claro, ese tipo de cosas, que nunca no eres exactamente ni patrón ni peón, sino que estás ahí en medio y sientes pulsiones distintas, ¿no? Los Sherpas efectivamente son los proletarios históricos de la montaña. Sin ellos nada en la historia del alpinismo hubiera sido posible, pero han sido no solo maltratados, sino también invisibilizados. Una cosa que pasa, por ejemplo, ahora en la cumbre del Everest, porque lo siguen siendo, es que hay una cola, parece ser, muy respetuosa en la cumbre entre las 170 personas que pueden estar ahí a la vez, para hacerse una foto en la que parezca, en un sitio especial, en la que parezca que están solos, en la que parezca que estás solo, que no hay nadie contigo, que no hay otros 169 tíos contigo, y que tampoco salgan en la foto los Sherpas y los porteadores que te pusieron las cuerdas, que te dieron de comer, que te construyeron las tiendas y sin los cuales no habrías podido subir. Es la fantasía de la individualidad. No quieres que parezca que te ha ayudado un montón de gente a subir ahí arriba. Hoy el Everest es la montaña más alta del mundo, lo sabéis, cuesta lo mismo que un piso subir hasta ahí. Lo que antes era mérito ahora directamente es dinero. Pablo, hace años una foto de personas haciendo cola para llegar a la cima de Everest se volvió viral. Aquello parecía, como decíamos antes, una entrada del metro en hora punta. ¿Eso es el día a día de la montaña más alta del mundo? Y de otras ya. A mí me contaba Rosa Fernández, alpinista asturiana, que pues hace un par de años o tres fue al K2 y se quedó planchada de descubrir que ya el K2 también está masificado.
el K2, que era la montaña mortífera y letal por excelencia, ya está masificado también, ya no es tan difícil subirlo, son los sherpas los que arriesgan la vida poniéndote las cuerdas y subiéndote y diciéndote por dónde tienes que ir, pero ya no es tan difícil, y el campamento base del K2 ya está masificado también, y me decía ella que además es un botellón de lujo en altura, ¿no? Ahí está la gente bebiendo Moët Chandon, con unos altavoces de 1,5 metros poniendo música, con colchones calefactados, con chefs privados que te dan comida fresca todo el rato, con expediciones VVIP que se llaman ya, ¿no? No solo very important people, sino very, very important people, que en vez de pagar $100.000 paga 150.000 y tiene eso, un mayordomo, un chef privado, una mesita de noche al lado del colchón calefactado en la tienda de campaña, césped artificial, o sea, unas condiciones que ya no son las históricas de enfrentarse a la dureza de la montaña. Todo es dinero. En la cumbre una bombona de oxígeno cuesta más de 10.000 euros. El aire se privatiza porque el capitalismo ha conseguido vender incluso lo invisible. Y se ve muy bien en el capítulo de Los Simpson en el que Homer sube a una cumbre con el patrocinio de una empresa de barritas energéticas. Mosquis, qué duro es esto. Papá, ¿no deberías guardar un par de botellas para cuando estés más arriba? Y para hablar de las cicatrices que el capitalismo está dejando en la montaña, vamos a contactar directamente con alguien que la conoce bien como alpinista, pero también como geógrafo. Y de hecho, nos habla desde allí. David Alonso, crudos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tú eres compañero de Pablo en algunas de sus rutas de montañismo. ¿Cómo es Pablo en la subida? Muy cabezón, eso es lo primero. Sí, soy compañero de él. Es un apasionado de la montaña, es muy friki de la montaña, es muy duro, es muy peleón y recuerdo una de las anécdotas más bestias es en una ola de calor cuando, por muy cabezón que se puso, acabó subiendo a la cima, mientras que algunos de los demás del equipo nos quedamos un poco en la cola de toda tal. Es muy duro, es muy... Iba a decir que es como escribe, no es como escribe, es bastante distinto a cómo escribe, pero sí, es muy duro, muy buen montañero, podríamos decirlo, de estos de vieja escuela. Oye, tú pasas mucho tiempo en la montaña por tu trabajo y de hecho te has tenido que organizar ahora para poder estar en un sitio con cobertura y hablar con nosotros. Los picos de Europa no son el Everest, pero cuéntanos tú, que lo vives a diario, ¿qué cuenta hoy la montaña que no estamos queriendo escuchar? Mira, lo pasa mucho, yo creo que sale hasta en las películas de Hollywood y demás, ¿no? La montaña te ayuda a ponerte en tu sitio, no hace falta, o sea, está muy bien las locuras que hace mi querida amiga Noelia, pero no te hace falta ni siquiera irte a un 7000, tienes los picos de Europa o Pirineos en España, o subir al Mulacén, vamos, o cualquier tal, para ubicarte un poco, primero a ti, a nivel personal, sin meterme muy filosófico ni muy intenso, y segundo, sobre todo, para entender un poco el sitio en el que vives, y también otro elemento que vemos mucho ya cada vez más en la montaña, que es el proceso de cambio climático en el que estamos abocados. O sea, yo te puedo decir que en los últimos años algunos de los trabajos que tienes, que es ir a ver cómo están los cauces o cómo están los ríos, por ejemplo, las temperaturas, y ves cómo estás en plenos picos de Europa y los ríos que hay en picos de Europa están subiendo su temperatura. Va subiendo su temperatura año tras año tras año. Entonces te hace tener una conciencia todavía más agresiva respecto al cambio climático. Es un pack de todo. Y por último ya te ubica un poco de las realidades de cómo es trabajar en según qué circunstancias. Yo creo que te dota de bastante humildad, no te queda otra. ¿Y cómo cambia la montaña cuando se convierte en un producto turístico? ¿Dónde está el punto en el que el paisaje deja de ser naturaleza y pasa a ser negocio, David? No me des palmas que que aplaudo. Sí, bueno, llevo muchos años trabajando en la montaña en el norte de España, he visto la evolución del turismo, tengo muchos amigos Noelia también tiene alguna amiga embarcada en sus helicópteros de rescate, tengo amigos en las guarderías, estás todo el día por la montaña. Y hay como esa mercantilización que ya se ve, en la montaña asturiana se ve, en la Cántabra también, es un poco, no sé qué palabra utilizar, es un poco ofensiva. Primero, por un lado, la masificación no contribuye a que el medio ambiente se mantenga, ni se preserve, ni tampoco los usos tradicionales. Estés o más o menos de acuerdo en esos usos tradicionales, no se preservan. Además, la masificación lo que trae es que haya bastante más
y sin volvernos viejunos, bastante más inconsciencia a veces en el uso de la montaña, y es habitual encontrarte en rutas de media montaña, incluso en alguna ruta un poco más peliaguda, gente que no va preparada porque hay esa irresponsabilidad respecto a que no es lo mismo pasearte por Bilbao, por Valencia, por Oviedo, por Madrid, por Barcelona, que pasearte por la ruta del Sotres, que es una de las míticas, ¿no? Aunque sea muy fácil y demás. Y además de todo eso, yo creo que también está la banalización del paisaje. O sea, hay una parte de la banalización que no es que no esté bien que compartamos todos ese paisaje, sino que lo convertamos en un producto. Y cuando ya acabas convirtiendo en producto todas las montañas, pues no sé más qué nos va a quedar para no convertir en un producto. Es un poco... es luchar con que se modernice todo, pero a la vez ser conscientes de que estamos abusando de lo poco maravilloso que nos va quedando. David Alonso, geógrafo y montañero, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y gracias por cuidar de las montañas. Gracias a vosotros, un saludo. Nos hemos dejado, queridos compañeros de su vida, un último pico que alcanzar, un altar, la cumbre que está más cerca del cielo y por tanto de los dioses. Porque si la montaña no va a Mahoma... Mahoma recibe la revelación en la cueva del monte Hira. En la Biblia, Moisés sube al Sinaí para recibir las tablas de la ley. En el cristianismo, Jesús se transfigura en lo alto del monte Tabor. 3 religiones, 3 montañas y una misma idea, ascender para acercarse a Dios. Pablo, ¿por qué crees que las grandes religiones situaron sus momentos clave en una montaña? Al final las montañas son un lugar ahora accesible, pero históricamente inaccesible. El sitio en el que nacen los ríos, el sitio en el que se agarran o del que parecen provenir las tormentas. Hay toda una serie de cosas que pasan allá arriba que hacen pues muy comprensible que la gente haya pensado que allí arriba vivían los dioses. Y luego hay un uso político también de las 3 religiones de la montaña. El siglo XX, por ejemplo, empieza con el Papa León XIII, en el año 1900, lanzando un programa de instalación de cruces, vírgenes, santos y cristos en las cumbres emblemáticas de Italia, como un mensaje que al fin y al cabo era político, que era venimos de un siglo de secularización y este tiene que ser el siglo de nuestro regreso y lo vamos a empezar recordando que seguimos aquí, recristianizando el paisaje para recordar que seguimos aquí, que no nos vamos a ir y que este va a ser el siglo de nuestro regreso. Bien, pues quien quiera regresar a estas historias, incluso profundizar en ellas y encontrar otras muchas, le recomendamos que ascienda a las páginas de La Bandera en la cumbre de Pablo Batalla Cueto. Ha sido un placer ascender contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a David y a Noelia por haber entrado. Sí.